A continuación, el cuento El abuelo más loco del mundo, escrito por el autor Roy Berocay. Espero que le guste esta historia, que corresponde al plan lector, la lectura complementaria de este mes. Entonces, escuchemos este lindo cuento. ¿A dónde ir? Es un viejo loco. No es para tanto. Además, no hay otro lugar donde dejar a Marcos por tantos días. La discusión llevaba ya un largo rato. Las palabras me parecían flechas invisibles lanzadas por el aire. Flechas que llegaban hasta el otro lado del cuarto, donde siempre, como siempre, yo dibujaba monstruos. Cuando las palabras viejo loco atravesaron la puerta, puse el lápiz a un costado y esperé. Sabía que mis padres nunca se ponían de acuerdo cuando hablaban sobre el abuelo Felipe, pero ahora el asunto era más importante que de costumbre. Hacía un par de años que no veía al abuelo, pero a pesar en él me despertó un sentimiento tibio en la barriga y también un montón de dudas. Mamá siempre decía que el abuelo era una mala influencia para mí. Me acordé de cuando íbamos a pescar y empecé a reírme solo. Si el abuelo podía ser una mala influencia, todavía podía verlo allá en la playa, hablándome bajito, señalándome las muchachas que pasaban con unos trajes de baño casi invisibles. De todos modos, ahora la discusión era distinta. Mis padres tenían que hacer un viaje, ese mismísimo viaje del que habían hablado durante mucho tiempo, y necesitaban un lugar seguro donde dejar a un niño ejemplar y educado, o sea, yo. Siempre fue muy bueno con Marcos, decía el papá. Sí, pero es muy distraído y fuma demasiado. Un día se le va a prender fuego a la casa, insistía mamá. No seas exagerada. Además, tu hermana no tiene lugar, así que mi padre es la única solución. La discusión seguía. Pero yo sabía que en cualquier momento llegarían a un acuerdo. Después de todo, solo serían 15 días. Y se trataba de ese famoso viaje en el que tanto habían soñado. El abuelo Felipe, dije en voz alta, aunque nadie podía escucharme. Ese viejo flaco y pelado de cara cómica y que le gustaba leer novelas policiales y escuchaba música extraña. Ese viejo de manos grandes y piernas finitas que siempre andaba fabricando unos aparatos que nunca servían para nada. Está bien, suspiró finalmente mi madre, pero vas a tener que hablar con él, explicarle todo, que trate de ser responsable, aunque sea una vez en su vida. Mi padre contestó algo, pero no pude escuchar con claridad. Bueno, todo resuelto. Me quedaría 15 días en esa vieja casa cerca de la playa. Decían que el abuelo la había construido con sus propias manos, que había levantado las paredes de bloques y tablas que habían hecho los pisos de madera, uniéndolos clavo por clavo. Pero eso me parecería una exageración. ¿Quién podía tener tanta paciencia? Eran millones de clavos. Sentí hormigas en el estómago y como que me gustaba mucho pensar en todas las cosas. Traté de saber por qué. Estaba nervioso por tener que vivir con alguien a quien mi madre consideraba un mal ejemplo. ¿O era que nunca había estado tanto tiempo lejos de casa? Supe que aquella sensación me venía por dos razones, al mismo tiempo y también por otras. Algo, una especie de alegría nerviosa hacia que mi corazón latiera con más fuerza. La casa vieja, el abuelo que fumaba muchísimo, los aparatos, la música y la playa cercana, eran muchas cosas juntas que se me venían a la cabeza, igual que en una película. Pensé que el asunto podía ser divertido, una especie de aventura. Casi tuve ganas de que llegara ya mismo el esperado día del viaje. Sonreí. Acabo de recordar que en la casa había un cuarto maravilloso y que era una torre chica donde podría jugar a los viajeros del espacio o sentarme a dibujar frente a las ventanas de madera que daban a la playa. Esa noche durante la cena, mientras mis padres hablaban muy contentos de los lugares que visitarían en su viaje, seguí pensando en las cosas que necesitaba llevarme a la casa del abuelo. Lápiz de dibujo, pelotas de fútbol, pero nunca imaginé que en realidad estaba a punto de comenzar una aventura increíble. Capítulo 2. La casa de la playa. El auto rojo de papá frenó y patinó sobre la arena que el viento acumulaba en la calle. Miré por la ventanilla y allí estaba la casa y era casi exactamente como la recordaba, blanca y pequeña,
con techos bajos, y la torre enana con ventanas que parecían ojos cuadrados. Más allá, a pocos metros, algunas olas rompían con fuerza contra la playa. Bueno, dijo mi padre, abriendo la puerta del auto, acá estamos. Lo miré y vi en su cara, parecía una expresión nueva, infantil, como si estuvieran reviviendo otros tiempos, épocas que parecían muy lejanas. Papá, ¿ustedes viajarán? ¿Ustedes vivían acá antes? Sonrió. No, vivíamos en la ciudad, pero veníamos acá todos los fines de semana en las vacaciones. Sonrió de nuevo. Esperábamos que llegara el viernes de noche y cuando papá volvía del trabajo, cargamos todo en una camioneta viejísima. Era lindo, ¿no? Me acarició la cabeza despeinándome. Siempre hacía eso. Era un gesto automático que me molestaba porque me hacía sentir como un nene chiquito. Después cargamos un par de bolsos, cruzamos la verja de madera y nos detuvimos frente a la puerta. Fábrica con tablas cruzadas. La puerta tenía como 104 clavos. Mi padre golpeó una vez, 2 veces, 3, y los dos nos quedamos esperando mientras el viento aumentaba y levantaba nubes de arena que bailaban en remolinos sobre la vereda. ¡Qué raro! Yo le avisé que veníamos, dijo mi padre, poniendo los bolsos en el suelo. Voy a ver, a lo mejor se quedó dormido. Es muy distraído, pensé recordando las palabras de mi madre y tuve ganas de reír. Quizás el abuelo está durmiendo la siesta o se ha ido a pescar, o... No hay nadie, dijo papá preocupado. Después de dar una vuelta alrededor de la caja, a lo mejor se olvidó, dije. Quédate acá, enseguida vuelvo. Salí corriendo rumbo a la playa. Entonces caminé unos pasos y observé las paredes pintadas con cal, el musgo verde que empezaba a treparse desde el suelo y el vidrio roto en la ventana de la cocina. Y después volví a la entrada. Al resto escuché unas voces y a unos cuantos metros de distancia mi padre, parado sobre un medano bajito, movía los brazos como que estuviera hablándole a alguien. Un poco más allá, una figura flaca subía el camino lentamente. Era el abuelo Felipe, con una caña de pescar y un balde. Cuando los dos hombres estaban cerca, pude oír lo que decían. Pero papá, te dije que veníamos a esta hora. Es que no uso reloj, decía el viejo, que traía una cómica gorra de lana marrón. Aquella conversación era muy extraña, ya que mi padre le hablaba al suelo como si fuera un niño, y eso me hizo pensar en otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando yo fuera adulto y mi padre fuera y era viejo como el abuelo Felipe? ¿Estaría bien que lo hablara así? ¿Sería esa la manera en que los adultos deben hablarle a los niños y a los viejos? No lo sabía, pero pensé que más adelante se lo preguntaría al abuelo o a papá. No estaba seguro a quién. Pero finalmente, cuando los dos llegaron, todo parecía solucionado y ambos sonreían. Felipe se me acercó y se agachó un poco para quedar a mi altura. Marco, qué grande estás, mintió el viejo y me acaricié la cabeza despeinándome. Entramos, guardando los bolsos, conversamos un rato y luego papá me recité casi una interminable lista de recomendaciones. Que cuidado con la playa, que no agarres el frío, que pórtate bien, que hacele caso al abuelo y un montón de cosas más que por supuesto olvidé enseguida. Minutos después de la despedida, cuando el auto se alejó levantando el polvo por la calle, miré al abuelo. ¿Y ahora? Pensé sin saber qué decir. El abuelo Felipe me palmé en la espalda y rió. Supongo que quieres usar el cuarto de arriba, ¿no? Sentí que me brillaban los ojos. Bueno, anda y acomódate, que dentro de un rato me vas a tener que ayudar a un experimento grandioso. ¿Un experimento? El abuelo Felipe movió la cabeza, parecía estar pensando en algo muy importante. Sí, dijo, está en la cocina. No pude esperar al final de la explicación. Salí corriendo, subí las escaleras de la torre, entré en aquel cuarto con olor a madera de pino y me tiré encima de la cama. Genial, pensé, mirando con la luz suave entraba por las ventanas. Después me levanté y empecé a mirar los cuadros colgados en las paredes, los cuadros que pintaba el abuelo.
llenos de bosques y océanos y playas y barcos que parecían moverse encima de olas muy blancas, cuadros en los que no veía ni una sola persona. Marcos, la voz del abuelo llegó desde abajo. Voy. Vamos, tenemos que hacer el experimento, dijo el abuelo. Capítulo 3. Un milagro de soda. Cuando entré en la cocina tropecé con unos tubos de goma que cruzaban el piso. Cuidado, me advirtió el abuelo cuando ya era tarde y tuve que apoyarme en la heladera para no caer de cara contra las baldosas. ¿Qué estás haciendo? El abuelo Felipe no pareció escuchar mi pregunta. Se rascó la nariz y colocó la punta de uno de los tubos en un caño que asomaba de la pared. ¿Qué estás haciendo? Grité porque creí que el viejo estaba medio sordo. No grites, oigo perfectamente, dijo el abuelo, y comenzó a asegurar el tubo con una agarradera de chapa. Vamos a fabricar soda. Vamos a tener una casa en la que va a salir agua con burbujas de todas las canillas, exclamó muy contento. Dudé. ¿Para qué servía tener agua con burbujas si no podía ir al almacén y comprar una botella? No sabía la respuesta, pero el abuelo parecía muy entusiasmado. Bien, ya está, dijo Felipe. Ahora tenés que ayudarme. Después de escuchar la explicación, salí de la casa, me paré del lado de afuera, frente a la ventana de la cocina. ¿Listo? Preguntó la abuela. Ahora. Parado junto a dos tanques hice girar una llave. Un soplido fuerte salió de la válvula y los tubos de goma que hincharon como víboras gordas. Después volví adentro y me quedé callado mientras el abuelo muy seriamente, como si estuviera ante un hecho de gran importancia, estiró una mano para abrir la canilla. Nada. La abrí un poco más. Nada. Nada más que agua común y corriente. El abuelo llenó un vaso y lo puso contra la luz que entraba por la ventana y después se lo tomó. Qué raro. Hay algo que no está bien. Mejor esperamos un rato a ver qué pasa. Salimos de la cocina y fuimos hasta el comedor, donde había una mesa grande y estantes llenos de libros y discos antiguos. Había algo extraño en ese cuarto, pero no pude darme cuenta de qué era. Ahí estaba el tocadisco, uno de los aparatos viejísimos. Había también un enorme radio con válvulas que parecía tener un ojo en medio del dial, que faltaba. Miré alrededor y finalmente me di cuenta que no había televisión y eso me hizo pensar que quedarme ahí iba a ser muy aburrido. No podría ver los dibujos animados ni mis series favoritas. ¿Qué podría hacer durante 15 días en una casa sin televisión? Cuando pensaba en esas cosas sonaron unos golpes muy fuertes en la puerta y se escuchó una voz femenina que gritaba: ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Estás ahí? El viejo se acomodó un poco la ropa y abrió. Ah, menos mal, pensó que no había nadie, dijo una mujer bajita y gorda, entrando a la casa rápidamente como si hubiera estado allí muchas veces. No sabe lo que acaba de pasar. La mujer, que tendría más o menos la misma edad que el abuelo, se detuvo al verme. Es Marco, mi nieto, dijo Felipe. Se va a quedar unos días, y después dudó un poco antes de decir: te presento a Rosario, una vecina. Pero Rosario parecía muy excitada y contenta. Se movía para un lado y otro con gran sonrisa y ojos brillantes y grises que se abrían y cerraban todo el tiempo como letreros luminosos. Bueno, siguió Rosario tomando el aliento. ¿Es que pasó algo misterioso? Pregunté en otras cosas de la cuadra y en todo es lo mismo. No me lo vas a creer, es un milagro. ¿Un milagro? Preguntó Felipe y me hizo una guiñada como que intentara decirme algo. Después le pidió a Rosario que se sentara. Estás muy nerviosa, mujer, respira un poco. Es que viene corriendo, dijo Rosario, dejándose caer pesadamente sobre una silla. Bueno, ¿qué es lo que te puso así? Pareces un conejo con ataque de nervios. Abrí la canilla para tomar agua. Rosario disparaba las palabras como una ametralladora. Y de pronto salió un chorro muy fuerte. Y cuando me serví un poco lo descubrí. Era soda. En todas las casas es lo mismo, ¿te das cuenta? Es un milagro, repitió y se persiguió. Se persinó. Es una señal del cielo. Quise reírme, pero no me animé. Imaginaba la cara que iba a poner la mujer cuando le dijéramos la verdad. Pero minutos después, cuando Rosario repetía una y otra vez la misma historia y abría los ojos cada vez un poco más,
hasta parecer un pescado. El abuelo se quedó callado. Cuando la mujer finalmente se fue, dejándonos los oídos llenos de palabras, el abuelo comenzó a reír, pero yo no entendía. ¿Por qué no le dijiste que fuimos nosotros? Felipe se acercó y volvió a acariciarme la cabeza despeinándome, como si tuviera muchísimo tiempo por delante. Buscó en el estante de los discos hasta que sacó uno y lo puso. Un sonido de guitarra desafinada llenó el ambiente. ¡Abuelo!, insistí. El abuelo Felipe escuchaba la música y tarareaba, golpeando la mesa con una mano. ¡Abuelo! ¿Qué? ¿Por qué no le dijiste que fuimos nosotros? Felipe dejó de golpear. Es una mujer muy religiosa, contestó. ¿Viste qué contenta estaba? Cree que es un milagro. Ah, dije tratando de entender. Fíjate que quisimos hacer soda y al final logramos algo mucho más importante, dijo el abuelo subiendo el volumen del tocadisco. ¿Qué? Pregunté porque no lograba adivinar la respuesta. La hicimos feliz, agregó casi enseguida, mientras una voz muy grave salía del parlante, cargando los sonidos agudos de una guitarra. El abuelo, quien dormía con una gorra marrón puesta, se sentó en la cama, se rascó la nariz y después dijo: Tranquilízate, ni que hubiera visto un fantasma. Traté de calmarme y luego le conté lo sucedido, esperando que saltara de su cama como un superhéroe y fuera a enfrentarse con aquella cosa, pero lo único que vi fue un viejo que se reía a carcajadas. No le veo la gracia, protesté. Me acarició la cabeza y se levantó. No tenés que asustarte, viste a Casimiro. Él vive en la torre. ¿Casimiro? ¿Sería un espíritu que habitaba en la torre? Nada de eso. El abuelo Felipe subió al cuarto, encendió la luz y señaló un pequeño hueco en el cielo raso. ¿Ves? Esa es su cueva. Vive ahí desde unos meses. Siempre sale de noche a comer insectos. Pero no tengas miedo, no hace nada. Después se explicó que se trataba de un murciélago, que le había puesto ese nombre porque esos bichos son casi ciegos. ¿Y por qué no lo matamos? Es horrible, le dije. Pensamos que tener que compartir el cuarto con un murciélago no iba a ser demasiado agradable. ¿Matarlo? El abuelo pareció sorprendido. No, es una especie de mascota. Además, ya te dije que no hace nada y cumple con una misión muy importante. ¿Misión? ¿Qué clase de misión podía tener un murciélago? Quise protestar, pero esperé la respuesta de los abuelos. Se come los mosquitos, dijo el viejo sonriendo. Después regresó a su habitación, no sin antes ofrecerme cambiar de cuarto. Pero como no me gustaba ser tomado por cobarde, le dije que no y volví a mi cama, aunque me tuvo un ojo abierto durante bastante rato. Lo que había dicho Felipe era cierto. Lo sabía, pues lo había estudiado en la escuela. Los murciélagos no atacan a las personas y eso me tranquilizó un poco. Pensé también que cuando volvería al barrio les contara a mis amigos me creería muy valiente. Casimiro, dije finalmente en voz baja y cerré los ojos. Pero esta vez cuando nuevamente estaba a punto de dormirme, escuché voces. Estaba tranquilo, ya sabía que los murciélagos no hablan y también porque estaba seguro de que las voces venían del lado de afuera de la casa. De todos modos me asomé a una de las ventanas y traté de escuchar. Por el camino que bajaba hacia la playa pasaban 3 hombres. Pude verlos con claridad gracias al intenso brillo de la luna. Tenemos que enterrarla allá, dijo una de las voces. No, dijo otra voz. ¿Qué importa que las vean? Igual nadie va a saber que fuimos nosotros, dijo la tercera voz. Vi como los hombres que cargaban unas bolsas grandes y negras se perdieron en la oscuridad. Entonces recordé que había visto en la televisión y sentí frío en la espalda. Era el miedo otra vez. Tenía ganas de bajar y volver a despertar al abuelo. Si estaba seguro, esos hombres eran unos criminales, que a lo mejor se habían escapado de la cárcel. Estaba seguro que iban a la playa a esconder las pruebas de algo terrible. Si despierto al abuelo otra vez, seguro que se enoja, pensé sin saber qué hacer. Decidí esperar y seguí mirando por la ventana, pero los hombres no volvieron a pasar. Esperé tanto que me quedé recostado en la ventana. Capítulo 5. Bolsas en la playa. Levantarse. La voz del abuelo subió las escaleras y me despertó muy temprano, con los ojos todavía a medio abrir. Miré alrededor y vi todo nublado. Al luz del sol me hacía doler los ojos.
Los hombres, casi había olvidado. Esos tipos de caras siniestras que habían bajado a la playa, seguro que eran criminales. Tenía que contarle a Felipe. Ese pensamiento me sacudió el sueño de encima y casi enseguida bajé del cuarto como si tuviera un cohete en los pies. «Abuelo», exclamé al entrar a la cocina, ¿dónde el viajero servía café con leche? «Vení, sentate y come», dijo el abuelo. «¿Qué cara? ¿Dormiste mal?» Apurado me metí el pedazo de pan en la boca y sacudí la cabeza. No, dije que escupiendo migas no le entiendo. Tragué el pedazo de pan y después le conté toda la historia. Los hombres que en la noche estaba seguro que eran unos bandidos, criminales, malhechores y todas esas cosas. El abuelo Felipe se paró y miró por la ventana para ver el camino al costado de la casa. Después se sentó y dijo algo que me hizo tragar el pan de apuro. «Tenemos que ir a ver». Imaginé que éramos un par de detectives a punto de comenzar una aventura, y no sabía que al menos la última parte de mi idea era todo equivocada. No era del todo equivocada. Caminamos hasta la playa. El viento levantaba las olas y arena junto al viejo muelle de madera y hacía reventar el agua contra las rocas. Felipe caminaba cerca de la orilla y trataba de esquivar el agua cada vez que una ola se desparramaba cerca de sus pies. «Creo que fue por allá», dije, señalándole el final de un camino angosto. Encima de nosotros una gaviota intentaba avanzar contra el viento. Se quedaba ahí congelada en el espacio y después, empujada por una mano invisible, se dejaba ir hacia atrás y a gran velocidad. Quedé maravillado y pensé que me encantaría poder volar así. Tenía alas para ir a ver cualquier parte del mundo, pero el abuelo ya había llegado al lugar señalado y tuve que correr para no quedarme atrás. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Allá en casa siempre veía el noticiero y me gustaban un poco las cosas que mostraban, cosas que me impresionaban muchísimo más que de esos programas que mis padres casi nunca me dejaban ver. Me apuré al ver que Felipe me hacía señas, y cuando llegué al lugar vi algo que me dejó paralizado de terror. Las bolsas negras en su carga misteriosa estaban allí tiradas sobre la arena. «¡No lo hagas!», grité cuando Felipe se agachó a revisar una de las bolsas. Estaba seguro que dentro había algo horrible, pero el viejo sacudió la cabeza, revisó la primera y fue a ver la segunda. Lentamente me arrimé y me animé a mirar la bolsa que había quedado abierta. Basuras, latas vacías, botellas o bolsas de plástico, restos de comida, cáscaras de huevo y de naranjas y nada más. ¡Qué asco!, pensé a ver en la segunda. También en la tercera bolsa había lo mismo. El abuelo Felipe parecía muy enojado. Levantó una ceja como los personajes de los dibujos animados. Se paró para mirar alrededor. Me preguntó de dónde habían venido los hombres. Le señalé el lugar. El camino hacia unas cuadras de distancia, frente a un bosque, se veía un gran galpón gris. Regresamos a la casa en silencio. El abuelo parecía muy preocupado, como si el lugar de basura hubiese descubierto aquello que yo había imaginado. Cuando entramos y volvimos a la cocina, el abuelo siguió así, con una mueca de destreza en la cara. «¿Qué pasa?», pregunté sin entender. Después de todo, no era más que un poco de basura y eso. Creí. No era razón para que el viejo se preocupara tanto. «La gente es muy chancha», afirmó Felipe enojado. «¿Te das cuenta? Este lugar es casi un paraíso. La playa, los pájaros, el aire limpio. Pero después que están ellos ahí, siempre están sucediendo cosas muy feas, cosas como estas». Pero el abuelo nada más que 3 bolsas. «Sí, ahora fueron 3, pero mañana pueden ser más, hasta que otros y otros hagan lo mismo. Y un día, en lugar de una playa, vamos a tener una montaña de basura, una montaña que va a tapar el sol». El abuelo caminó por la cocina y después agregó un tono misterioso. «Además, también están pasando otras cosas». «¿Cosas? ¿Qué cosas?». Nada. El abuelo parecía cada vez más preocupado. «¿Pero qué podemos hacer nosotros?», pregunté, imaginando una montaña de basura que llegaba al cielo. Felipe me miró y sonrió, pero no usó su sonrisa habitual, sino una sonrisa astuta, de viejo zorro, como de alguien que tiene un plan maravilloso. «Tengo un plan maravilloso», dijo finalmente el abuelo. «Ya les vamos a enseñar a esos chanchos.
Después se sentó y me contó lo que íbamos a tener que hacer esa noche. Y ese fue el verdadero principio de todo el lío. Capítulo 6. Gabriela. Esta tarde, mientras pensaba en cuál sería el plan del abuelo, salí a caminar hacia algo de frío y sentí el aire raspándome la cara. La zona era muy tranquila y mientras avanzaba, miraba las casitas blancas llenas de tejas rojas, las calles angostas, agujeradas de pozo y los vecinos que pasaban en bicicletas antiguas y pesadas. Los árboles altísimos se veían muy despacio. Balanceándome de un lado al otro parecía contarse secreto entre ellos. Me metí las manos en los bolsillos porque el frío me hacía doler un poco, y cuando llegué a la esquina siguiente vi algo que me hizo sentir muy extraño. Fue algo así como una explosión chiquita en el medio de mi frente y uno de esos rayos paralizantes que se disparan los extraterrestres. No sé, pero me quedé congelado y me olvidé de todo, del lugar, del frío, hasta del plan del abuelo. Ahí, sentada sobre el tronco caído, frente a una cabaña, había una chica mirándome. Fue medio cómico, porque cuando se dio cuenta que yo la miraba bajó la vista y se hizo la disimulada mientras pasaba las páginas de una revista. Aquello sí que era extraño. Claro, no me refiero a estar parado a ver una chica ni nada de eso. Quiero decir que era curioso, era que nunca antes me había sentido así. Había una cosa tibia que de pronto me recorría el cuerpo. Nunca me animaría a contárselo a mis compañeros de clase, pero la verdad es que sentí unas ganas enormes de acercarme y hablarle, aunque no sabía qué decir y me quedé parado como una idiota mirándola. Ella tenía el pelo súper negro como el café y unos ojos grandes, no sé de qué color, y además ahora me miraba y sonreía. ¿Qué tenía uno que hacer en estos casos? En clases nunca explicaban estas cosas. Hablaban de historia, de hacer cuentas, de mil cosas, pero no de esto. Además, yo no tenía ninguna experiencia en el asunto, así que lo primero que tuve ganas de hacer es salir corriendo. Pero a pesar de eso, no. Me acerqué y le dije algo. ¿Qué? Preguntó ella. Sentí que había metido la pata y me puse colorado. ¿Vos no sos de acá? Dijo ella. Constaté que no, que estaba pasando unos días en lo de mi abuelo Felipe. Y cuando mencioné el nombre de ella, volvió a sonreír. ¿Lo conoces? Claro, es amigo de mi abuelo. Además, acá todos lo conocen. Sí, es medio especial. Después de un rato me sentí tranquilo y me animé a preguntarle el nombre. Se llamaba Gabriela. Y decirle el mío, pero cuando estábamos en plena charla y pensaba invitarla a ver mis dibujos, apareció la señora Rosario. Hola Marcos, dijo la vieja asomándose a la puerta. De tal abuelo tal nieto, ¿eh? No entendía nada a qué se refería, pero vi a Gabriela que se había puesto un poco incómoda. El asunto es que ella tuvo que entrar a la casa y yo volví al camino que bajaba a la playa. Ahora tenía la cabeza llena de esas cosas y me sentía muy nervioso, de una manera totalmente nueva. Era una cosa en el estómago que parecía moverse sola. Además, habían otras cosas. El comentario de la señora Rosario acerca del abuelo, el plan que tenía el viejo por la noche, los tipos extraños, la basura y todo parecía tan nuevo, tan curioso que sentí ganas de salir corriendo. No para llegar a mi casa, allá en la ciudad. Claro que mis padres estaban lejos y sabía que solo trataba de una idea bastante estúpida de mi parte, así que corrí vuelta a la casa del abuelo. El volumen de la música era enternecedor. Robert Johnson, dijo el abuelo agitando un pincel en el aire mientras se amacaba sobre su pie derecho, bailando como un mono. Tenía la ropa llena de manchas rojas, azules, verdes y parecía muy feliz, ahí frente a un cuadro a medio hacer. ¿Qué? Una gran guitarrista, agregó el abuelo como si hablara solo. Después se acercó, me dio un beso en la frente y apagó la música. Tenemos que festejar, dijo y me dio un billete. ¿Te animas a ir al almacén a comprar unas cervezas? Dije que sí y pregunté cuál era la ocasión. El abuelo puso otra vez una cara cómica que siempre hacía, levantó una ceja y sacó pecho mientras se ponía a caminar alrededor,
haciéndome el tipo importante. Vendí un cuadro, salí de la casa apuradísimo, no porque tuviera tantas ganas de hacer un mandado, sino porque pensaba que a lo mejor podía volver a cruzarme con Gabriela. Además, en casa nunca me dejan probar la cerveza. La venganza del abuelo. La verdad, no sé qué le ve el abuelo lo bueno a los adultos. Aquella cosa tenía un gusto horrible y amargo. Pero al abuelo parecía gustarle. Sentado mirando en el fuego, en la estufa a leña, fumaba un cigarrillo y se tomaba un vaso y otro y otro. Yo le decía que parara, pero él, con la cara toda roja y los ojos muy brillantes, seguía callado mirando el fuego y de vez en cuando hablaba de lo mucho que extrañaba a la abuela. Rara cosa la vida, decía el viejo, pero yo no entendía si estaba hablando de los cuadros de la abuela o vaya uno a saber de qué. Y estaba también esa música que se pasaba escuchando, esas guitarras que sonaban como si hubiesen hecho la grabación en un cuarto de baño, con voces roncas y negras. Ah, y el blues, repetía el abuelo. El blues como la vida, ¿te das cuenta? La vida es muy rara, a veces es maravillosa, decía después, y volvía a quedarse callado. Mientras tanto yo pensaba en Gabriela. ¿Qué haría? ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Estaría ya en su casa mirando el fuego? Al rato el abuelo se levantó con un sillón, y se brotó las manos y me acarició la cabeza, despeinándome, y después dijo, bueno, es hora de arreglar este asunto de la basura. Nos abrigamos y salimos. La noche era bastante clara y el cielo estaba lleno de manchas amarillas, como si el abuelo estuviese sacudiendo su pincel hacia arriba. Eran estrellas, claro, pero en ese momento, después de mirar el fuego, escuchar música rara y pensar en Gabriela y todo eso, se me había dado por hacerme el poeta. Cargamos las bolsas negras y gordas y las pusimos en un carrito de madera con ruedas de bicicleta que el abuelo usaba para traer leña y después caminamos por una calle angosta y oscura. Los árboles que antes me habían parecido tan graciosos, ahora parecían monstruos flacos que agitaban sus brazos en la oscuridad. Escuchaba el susurro del viento y los perros que ladraban a lo lejos. ¿Y si volvemos? Hace mucho frío, dije, hablando bajito porque todo aquel asunto me estaba asustando un poco. No vamos a parar ahora, dijo el abuelo. Siguió tirando el carrito hasta que llegamos al borde del bosque. A unos cuantos metros estaba el galpón gris, iluminado, apenas con una lámpara amarilla. Creí que en cualquier momento iban a aparecer aquellos tipos con pinta de criminales. Sentí que a lo mejor nos estaban observando y de nuevo tuve ganas de salir corriendo, pero el abuelo me agarró de las dos de las bolsas y se metió entre los árboles. Como pude, porque era bastante pesada, agarré la tercera bolsa y lo seguí. Juro que podía escuchar cómo me latía el corazón. Tum, 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 y creí que el sonido se oía desde lejos, pero seguía avanzando. Cuando llegamos junto al galpón, el abuelo me hizo una seña y pusimos las bolsas en el suelo, las abrimos y desparramamos toda la basura a la entrada. El abuelo hizo unos gestos cómicos y parecía muy divertido imaginando la cara que pondrían los tres hombres a ver lo que habíamos hecho. Pero de pronto algo sucedió. Una luz blanca y fuerte se encendió arriba y en una ventana. ¡Abuelo! Lo agarré de un abrazo. ¡Vamos! El abuelo Felipe me miró la luz y movió la cabeza como diciendo que sí. Entonces corrimos hasta el costado del galpón y nos escondimos detrás de un árbol gordo. La puerta del galpón se abrió lentamente. Tum, tum, tum. Era mi corazón de nuevo. Ahora seguro que nos descubrían. Un hombre se asomó. Gracias a la luz pude ver la cara de sorpresa que puso. ¡Vengan! Gritó llamando a los otros, mientras miraba por todas las direcciones. ¡Carajo! Dijo el hombre, que salió muy enojado y agarró la basura a patadas. Despacito retrocedimos hasta que llegamos al carro, lo agarramos y salimos corriendo a toda velocidad. Cuando llegamos a casa, entramos, nos quedamos callados un segundo, mientras tratábamos de recuperar el aliento. Pero casi enseguida el abuelo se sentó y empezó a reír. Pero no era una risa así nomás, sino una risa suave que aumentaba de poco a poco y se volvía cada vez más y más aguda. Una risa que parecía contagiarlo todo.
al fuego, a las paredes, los discos y claro, a mí también. Me reí tanto que me dolía la barriga y tuve que parar un poco para respirar, pero el abuelo simulaba salir y encontrar todo lleno de basura. Carajo, decía poniéndome la cara de enojado, mientras daba patadas a la basura imaginaria. Nuestras risas reventaban en el silencio. Capítulo 8. Cangrejos automáticos. Esa noche tuve un sueño. Estábamos con el abuelo al costado del galpón, pero ahora había unas enormes ventanas amarillas y un olor como si miles de zapatos viejos se mezclaran con el sonido fuerte de unos golpes metálicos. ¡Cham, cham, cham! Entonces descubrí una puerta muy pequeña y la abrí. Era una fábrica gigantesca en la que no parecía haber ninguna persona. Todo lo que allí se movía solo, había unas enormes y brillantes caderas de aluminio que temblaban encima de largas patas de bronce. Cientos de tubos de vidrio y metal se desparramaban por todos lados, formando una red muy larga, fila que parecía no tener fin. El abuelo me agarró una mano y las dos estábamos asustados y asombrados al mismo tiempo. De pronto hubo una explosión de vapor y más allá, sobre un costado de las calderas, vimos que se movía en medio de una nube gris. Unas máquinas cuadradas con brazos de robot avanzaban sobre los rieles del ferrocarril. Parecen cangrejos, dijo el abuelo. Entonces los cangrejos se detuvieron frente a las calderas y con movimientos articulados, trac, 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 abrieron varias tapas al mismo tiempo. El vapor amarillo escapó y nos remontó por el aire y de pronto todo, calderas, brazos metálicos, tubos y cangrejos comenzaron a moverse rápidamente. 3 focos de luz muy fuertes se encendieron encima de la fábrica y el nido se hizo más y más poderoso. Algo importante estaba a punto de suceder. Apreté la mano arrugada del abuelo. En una caja de hierro de tamaño de una casa se abrió una puerta. Los cangrejos automáticos extendieron sus brazos en medio de una lluvia de chispas. De pronto, de adentro de la caja se abrió un tanque rojo que cayó en los brazos de las otras máquinas. Los cangrejos avanzaron sobre las vías y salieron del galpón mientras los seguíamos sin hacer ruido. Afuera no había bosque, sino la mismísima orilla del mar. Desgraciado, gritó el abuelo y yo quería hacer lo mismo, pero no podía. Acaban de tirar al tanque rojo al agua y ahora el mar se llenaba de olas enojadas como si aquella cosa le doliera. Tenemos que hacer algo, dije y corrí hasta la orilla, pero el tanque ya no estaba. Entonces escuché unos sonidos, risas. Venían desde muy cerca y desperté. Pero las risas suaves estaban ahí. Me senté en la cama sintiéndome muy cansado, como si el sueño me hubiese hecho correr muchísimo. Me froté los ojos. Las risas estaban cesando y creí que a lo mejor solo había sido parte del sueño. Una parte que tardó un poco más de tiempo en apagarse. Volví a recostarme y me di la vuelta para seguir durmiendo, pero una risa aguda más fuerte que las anteriores subió por las escaleras de mi cuarto. No era la risa del abuelo. ¿Qué estaba pasando? Aquellos hombres habían entrado a la casa. ¿El abuelo? ¿Y si yo estaba en peligro? No sabía qué hacer, ya que no era exactamente Flash o Batman, sino un niño bastante flaco y con poca vocación de héroe. Pero no podía quedarme así, tenía que hacer algo. Sin hacer mudo, me levanté y busqué en la oscuridad algo para que pudiera servirme. Debajo de la cama encontré un palo de escoba y lo agarré. Respiré hondo para juntar fuerte y empecé a bajar la escalera. Las piernas me temblaban y pensé que sería genial poder hacer algo como el de la tele, donde los seres se toman unas píldoras de superhéroes y revientan a todo el mundo. Pero claro, esto era la vida real, y las únicas píldoras que había tomado alguna vez era para la fiebre. Seguí bajando hasta que llegué al final de la escalera. Me quedé muy quieto para escuchar mejor. Las voces venían del dormitorio del abuelo. Seguro que estaban atacando con esas sábanas viejas que usaba. Tenía que actuar rápidamente, así que respiré hondo una vez más y entré al cuarto corriendo con el palo de escoba levantado, listo para romper cabezas. Capítulo 9. Abuelo, grité en la oscuridad del cuarto. Me quedé parado con mi brazo levantado y el palo de escoba en alto. En la penumbra, el abuelo hizo un movimiento con las mantas. Después prendió la luz. Estaba pálido, parecía tener serios problemas para hablar.
Bajé el palo de la escoba sintiéndome el premio Nobel de los idiotas porque ahí, al lado del abuelo, habían otras personas totalmente tapadas con las mantas. Estoy seguro de que mi cara se puso colorada porque mientras volvía a mi cuarto sentía fuego en los cachetes. Las cosas no se mezclaban, vergüenza, enojo conmigo por haber entrado así y un montón de dudas. No saber qué hacer, todo me daba vueltas, es decir, muchas veces había hablado con mis compañeros acerca de estas cosas de los hombres y las mujeres y todo eso que veíamos en las películas de televisión. A veces tenía muchas dudas, pero nunca me había animado a preguntarle a papá, y mucho menos a mamá, porque me daba vergüenza. Pero de todos modos, nunca me había pensado que los viejos, es decir, bueno, ya saben. Escuché a Felipe se levantaba y hablaba bajito. Después se abrió la puerta de su cuarto. Escuché unos pasos a la escalera. Marcos, llamó bajito y tosió un par de veces. Cuando entré al cuarto yo no sabía qué decirle. Quería que la tierra me tragara, desapareciera así. Uf, como hacen los magos. Pero el abuelo vino y se sentó a mi lado y otra vez me acarició la cabeza despeinándome. Moví la cabeza a un costado con vergüenza. Marcos, se sintió el abuelo. Es que dudó. No sabía, dije. No entendés, dijo él. Pero sos viejo. Sí, soy bastante viejo para muchas cosas, pero también soy una persona que a veces se siente sola. Algunas veces, como esta noche, me siento más joven. ¿No te das cuenta? No me he dado cuenta y se lo dije. Tenés que darte cuenta que los viejos somos humanos como todos, como tus padres. Ellos nunca te hablaron en fin, de estas cosas. Sacudí la cabeza y de repente descubrí algo. Acababa de acordarme de aquellas palabras de la señora Rosario que me había llamado la atención. De tal abuelo, tal nieto. Es ella, ¿verdad? Me animé a preguntar. ¿Y eso qué importa? Pero es la señora Rosario, ¿verdad? Y sentí el abuelo suspiró. Así que el abuelo y la señora Rosario, la abuela de Gabriela, tenían que ser algo así como novios. Esa idea al principio me pareció muy loca. De a poco fui creciendo y por alguna razón me hizo sentir bien. Supongo que fue porque me cuesta decirlo. Me gustaba Gabriela y eso hacía que por alguna manera el abuelo Felipe y yo tuviéramos algo en común. El abuelo todavía estaba ahí y quedaba muy cómico con su camisa blanca con agujeros en la barriga. Parecía avergonzado como si se acabaran de rezongar por una travesura. De verlo así tan cansado, con algo de miedo, me hizo sentir distinto. Entonces me levanté, le miré, le puse una mano por la cabeza pelada y lo abracé. El abuelo suspiró y se quedó así durante un rato. Te extrañé mucho, dijo. Creí que estabas en peligro, dije. Sintiéndome muy tonto, ya ambos reímos. Después, cuando la abuela bajó otra vez a su cuarto, me quedé un rato pensando en aquellas cosas que había dicho antes, sobre cómo la vida podía ser muy extraña y maravillosa al mismo tiempo. De manera bajé a la cocina casi con miedo de encontrarme con la señora Rosario, no iba a saber ni qué cara poner, ni qué decir, ni nada, pero entré y el abuelo silbaba y sirvía el café con leche. Yo arriba de la mesa había un plato de torta de chocolate y estaba seguro de que no la habían hecho él, pero no hice preguntas. Además la toalla estaba deliciosa y yo estaba muy ocupado comiendo. Ya casi ni me acordaba del galpón misterioso ni de los tipos siniestros. Hasta muy pronto los íbamos a encontrar de nuevo. Paseando con Gabriela. Me pasé media hora en la esquina haciéndome disimulando, mirando para arriba, silbando, pero nada. No había movimientos en la casa de Gabriela. Al rato, cuando estaba a punto de darme por vencido, la puerta se abrió y la vi salir muy contenta. Hola, ¿qué andas haciendo? Preguntó haciéndose la sorprendida. Nada, pasaba por acá. Y las palabras me salieron muy estreveradas. Entonces ella dijo las palabras mágicas que yo quería decir, no sabía cómo. Está lindo para ir a ver las olas, ¿no te parece? Ajá, dije tratando de parecer como si aquello no importara mucho. Igual no tengo otra cosa que hacer. Al principio caminamos sin decir nada, escuchando el ruido de nuestros pasos sobre las calles pedregullo. Más allá donde terminaba el camino, se veía un mar callado y liso.
Bajamos por la arena fría y aunque tenía ganas, no me animé a descalzarme. ¿Te gusta?, preguntó Gabriela mientras dibujaba sobre la arena con un palo. Sí, dije sin saber si se refería a la playa, al dibujo o que estuviera con ella. Ahora pensaba en aquellos tipos en la basura y me puse un poco nervioso. Por las dudas miré hacia atrás, hacia el camino, pero no había nadie. También tenía ganas de preguntarle a Gabriela si sabía lo de su abuela y de mi abuelo, pero me quedé callado mirando su dibujo y de pronto, no sé, algo me ocurrió. Fue apenas un momento en que mi brazo se movió solo, sin que le hubiera dado ninguna orden. Estiré una mano y le toqué la cara. Ella me miró y sonrió, y yo me puse de todos los colores del mundo. Miré para otro lado y salí corriendo a toda velocidad, unos 50 metros, y después me dejé caer sobre la arena. Sentía una cosa, un calor en la mano, un nudo en la garganta y mil otras sensaciones que iban y venían por todas partes. Así tirado en la arena miré el cielo súper azul y me puse a pensar en qué debía hacer. Había corrido sin saber por qué y ahora tenía tantas dudas, tantas preguntas que me había gustado hacerle a alguien. ¿Se sentirían así los adultos? No lo sabía, pero sentía exactamente como si estuviera una pelea de penos dentro de una barriga. Gabriela dejó sus dibujos y corrió hasta mi lugar. Después también se tiró sobre la arena para ver el cielo. ¿Te llevas bien con tus padres?, preguntó, rascándose una oreja. Me llevaba bien, no estaba seguro, es decir, a veces yo sé que todo parecía tan rápido. Me acordé de cómo eran las cosas cuando era más chicos. Ellos festejaban todo lo que yo hacía. Bastaba que hiciera 2 rayas sobre un papel para que ellos pusieran cara de estar viendo una obra maestra de la pintura universal. Ahora era distinto. 2 por 3 me decían que ya era grande y que tenía que hacer caso, ordenar mi cuarto, estudiar, peinarme y todo eso. Aunque a veces yo no tenía ganas de nada, pero de nada. Me enojaba cuando ellos insistían y a veces les contestaba fuerte. Entonces se enojaban ellos. Mamá se ponía mal y papá le decía que era por mi edad o algo así. Esas veces me venían ganas de hacer más chico otra vez, porque entonces todo era mucho más fácil y no tenía tantas cosas de qué preocuparme, así que en realidad no sabía si me llevaba bien o mal, aunque estaba seguro de que me llevaba mejor que otros compañeros que siempre se quejaban de sus padres, padrastros, tíos, tías y todo eso. Creo que sí, le contesté, y después otra vez sin saber por qué le dije, sos muy linda. Gabriela me miró y se rió un poco. Se levantó y salió corriendo hacia los médanos grandes. «Espérame», grité y salí detrás de ella a toda velocidad. Me sentí una gaviota dejándose llevar por el viento del océano. Llegué a los médanos y salté rodando por la bajada, salpicando arena para todos lados. Ella hizo lo mismo y terminándonos señalándonos muertos de la risa porque parecíamos abominable hombre de las nieves. Gabriela volvió a trepar a la cima del médano y se preparó para rodar de nuevo, pero de pronto empezó a mover los brazos en el aire y a llamarme. Pensé que estaba imitando un pájaro y reí, pero a ver que insistía, me levanté y fui a ver. En una mancha amarilla, una mancha grande que se había salido del mar cerca de la costa. El color era muy fuerte, así que imposible no verla. Parece pintura, dijo ella. Ajá, vamos a ver. Corrimos hacia la orilla y yo me preguntaba qué cosa podía hacer. No había nada de mar que pudiera tener ese color. Volví a pensar en la basura, en aquellos hombres, en lo que habían dicho mi abuelo acerca de las cosas raras que sucedían. También recordé mi sueño. Cuidado, advertí al ver que una gaviota planeaba muy bajo acercándose a la mancha. Había también un olor a caca que crecía y crecía a nuestro alrededor. ¡Qué asco! Tenemos que avisarle a alguien, dijo Gabriela. Entonces ella se dio vuelta, me dio un beso y salió corriendo. Así nomás. ¡Paf! Un beso. Me quedé duro, convertido en una estatua, llena de arena, tocándome los labios y sin poder creerlo. Yo había sido como el de las películas en esas partes que siempre me había parecido tan aburridas, cuando la muchacha se acerca en cámara lenta y se escucha una música suave, pero igual me sentía rarísimo.
pero no tenía tiempo para pensar. Aquella cosa amarilla seguía flotando en el agua. La miré una vez más y vi algo que me hizo salir corriendo como un loco. La gaviota, que antes había pasado muy cerca de la mancha, voló hacia la costa y al final cayó sobre la arena como si estuviera muerta. Subí por el camino y alcancé a Gabriela justo antes de llegar a su casa. ¡La gaviota!, dije agarrándola de un brazo. Me parece que quería decir algo, pero las ideas se me habían trancado justo en el momento y vimos a la señora Rosario. Venía muy apurada por la calle y al vernos levantó los brazos. ¡Marcos!, gritó y me asusté pensando que se había enterado del beso en la playa. La señora Rosario parecía muy agitada y cuando llegó casi no podía respirar. Abuela, exclamó Gabriela, ¿qué te pasa? Felipe, dijo ella señalando el camino a la cabaña. Hay que conseguir ayuda. Rosario no terminó de decir aquello cuando, convertido en rayo, salí disparado hacia la casa perseguido por una terrible sensación de miedo. Capítulo 11. Felipe en problemas. Media cuadra antes de llegar a la casa vi a los 3 hombres parados en la calle, moviendo sus brazos, como si le gritaran a alguien. Después, cuando estuve más cerca, vi que en la ventana de arriba se asomaba el abuelo y le hacía unos gestos que mejor no describo. «Baja de ahí, viejo», decían uno de los tipos. «Sabemos que fuiste vos», agrega otro, mientras el tercero, con un fierro en la mano, miraba en silencio. No podía meterme en la casa por la puerta de adelante porque entonces ellos me iban a ver, así que crucé por el terreno del vecino y corrí hasta la entrada de atrás. «La culpa es de ustedes, manga de chanchos», gritaba el abuelo. «Te vamos a reventar», gritaban los tipos desde la calle. Sentí un miedo enorme, las piernas me temblaban, apenas podía respirar. Si ellos se metían en la casa no habría mucho que el abuelo y yo pudiéramos hacer, así que cuando llamé al pie de la escalera me frené y traté de calmarme. «Abuelo», llamé bajito. «Abuelo», insistí, y el abuelo se asomó. «Ah, ¿volviste?». Después dudó un poco y miró hacia la ventana. «Me parece que estamos en un lío». Traté de pensar muy rápido. Había que hacer algo urgente, pero no se me ocurría nada. «Tenéis que conseguir ayuda», dijo el abuelo, y volví al cuarto para seguir insultando a los hombres que cada vez estaban más enojados y golpeaban la puerta como para tirarla abajo. «¡Abre, viejo cobarde!». Me decidí y salí corriendo por la puerta de la cocina sin que me vieran. Crucé de nuevo al terreno de al lado y salí corriendo hasta el boliche que quedaba a la esquina de la calle principal. Allí siempre había gente, casi todos eran amigos del abuelo. Entré y me llevé por delante una de las mesas. El señor me gritó y no le hice caso. Me paré en el salón y traté de tomar un poco de aire. Unos 4 hombres que estaban contra el mostrador me miraron como un bicho raro. «¡Mi abuelo!», dije gritando para no ponerme a llorar. «Hay 3 tipos que lo quieren agarrar». Uno de los hombres dejó su vaso a un lado y me miró. «¿Qué pasa, botija? ¿Quién es tu abuelo?» «Felipe». Y no alcancé a terminar la frase, pues los 4 salieron muy decididos hacia la puerta, diciendo: «¡El viejo Felipe, qué barbaridad!», cosa por el estilo. La sorpresa de la reacción tan rápida me había dejado ahí clavado contra el piso, pero cuando vi en las paredes del salón varios de los cuadros del abuelo, salí corriendo detrás de los hombres. Cuando llegamos a la casa todo estaba en silencio. Sobre el camino habían vidrios rotos. «¡Abuelo!», gritó y corrí hacia la puerta de la cocina con los hombres siguiéndome atrás. «¡Felipe!», gritaron ellos entrando conmigo. «¿Estás bien?». Nadie contestó. Entramos al living y entonces vimos una cosa increíble. El abuelo, sentado sobre un banquito, pintaba una tela blanca y tarareaba una melodía como si nada hubiese sucedido. Los hombres me miraron. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó?», pregunté, acercándome. El abuelo me miró y después saludó a sus hombres, a sus amigos. Por sus nombres a sus amigos. «Ah, veo que vinieron enseguida», dijo y empezó a reírse. «Pero Felipe, ¿qué pasó?», preguntó uno de sus amigos. Felipe se levantó y limpió las manos con un trapo sucio y caminó hacia el viejo tocadiscos. «Otra victoria del perro instantáneo», dijo, mostrando un disco que todavía giraba sobre el plato. Nos miramos sin entender, pero para él parecía divertido.
Fue fácil, dijo el abuelo. Le dije que si seguía molestando iba a soltar a los perros. ¿Perros? ¿Qué perros? Pregunté sorprendido. El abuelo no me contestó. Hizo uno de sus gestos fulones y me señaló dos cables que iban desde el tocadiscos hasta dos grandes cajas de parlantes que había colocado junto a la ventana. Después volvió a poner el disco. ¡Atrás todos! ¡Cuidado que muerden! Advirtió. El sonido de perros salió desde los parlantes. Eran ladridos furiosos que parecían a punto de lanzarse contra todos los enemigos del mundo. Después que el abuelo bromeó un rato acerca de lo peligrosos que eran sus perros imaginarios, y todos nos reímos bastante, sus amigos regresaron al boliche y las cosas volvieron a la normalidad. Casi a la normalidad, porque más tarde, mientras intentaba dibujar monstruos, vi que el abuelo se paseaba pensando por el cuarto, hablando solo. ¿Qué pasa? Pregunté. Nada, nada, se detuvo y dudó. No sé, pero me parece que las cosas no van a quedar así. Creo que vamos a tener que hacer algo. ¿Ah, sí? ¿Y qué podemos hacer? ¿Llamar a la policía? El abuelo abrió sus ojos y después se encogió los hombros. Todavía no lo decidí, dijo. A la policía fui una vez, pero no me creyeron porque, bueno, sucede que una vez me metí en un lío en el boliche y terminé por darle una piña al señor que resultó ser el comisario sin que ellos... Así que ellos creen que soy un viejo loco. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, preguntó seguro, pero vas a tener que hacer algo que aleje a estos buenos señores para siempre. Esa noche, cuando las sombras se movían en la pared, no me dejaban dormir, se movían en la pared y no me dejaban dormir. Pensé que el viejo tenía razón y que si no hacíamos algo muy pronto volviéramos a encontrarnos con los tres personajes. A lo mejor la próxima vez no tendríamos tanta suerte. Capítulo 12. La mancha amarilla. Algo se me sacudió y abrí los ojos para ver el abuelo que con cara risueña estaba parado al lado de mi cama. Hora de levantarse, señor dormilón, dijo camino hacia la escalera. Y casi se me olvidó, hay alguien debajo esperándote. Después me hizo una guiñada y se fue. Me levanté muy despacio porque es algo que siempre me cuesta bastante. Después bajé y fui a la cocina, pero al entrar el sueño se me pasó de golpe, como si hubiera echado un balde de agua fría en la cabeza. Hola, dijo Gabriela y sonrió. Pensé que mi cara de dormido le debía parecer muy cómica, pero no dije nada porque Felipe estaba ahí, y eso me dio un poco de vergüenza. Ah, hola, ¿cómo andas? Ella sonrió de nuevo y yo me sentí un súper torpe, que casi vuelco el café con leche que la abuela me había alcanzado. Gabriela me contó lo de ayer, me explicó el abuelo, y sentí que un calor me subía por los cachetes. Ah, ¿ayer? Sí, en la playa, agregó Felipe. Qué bocona, ¿qué tenía que contarle? Bueno, un beso no tenía nada de malo, pero decirse al abuelo me parecía, no sé. ¿Era grande la mancha? Preguntó el abuelo. ¿La man? Ah, sí, la mancha, la mancha. Exclamé al darme cuenta de mi error y sentí un alivio muy grande. Entonces le contamos al viejo todo el asunto de aquella cosa amarilla que flotaba en el agua. También le dije lo que había pasado a la gaviota. Mientras hablamos, el abuelo se pasaba pensativo por la cocina. Parecía muy preocupado. Y cada tanto nos interrumpía y pedía que le repitiéramos cómo era aquella mancha, cómo la habíamos descubierto y todo eso. Después se sentó otra vez y estuvo varios minutos callado tomando pequeños sorbos de su taza, dando largas pitadas en su cigarro. Bueno, bien, dijo finalmente. Quiero que vuelvan a la playa a ver si la mancha todavía está ahí. ¿No sería mejor que vinieras con nosotros? Pregunté. A lo mejor esos tipos andan por ahí. Quédate tranquilo, que yo sepa, ellos nunca te vieron. Además, antes tengo que hacer unas cosas importantes. Ustedes vayan y vigilen la playa. Esperen allá hasta que yo llegue. Terminamos el desayuno y salimos juntos. El abuelo montó su bicicleta y se fue, mientras Gabriela y yo agarramos por la calle que bajaba a la playa. Claro que mientras caminábamos hablando de la mancha y preguntándonos qué planearía el abuelo, yo pensaba en otras cosas y volvía a tener esa sensación de 10.000 sapos en la barriga. Quería hablarle, decirle lo que me pasaba desde que me había besado, contarle que no sé,
que sentía algo nuevo y muy distinto, como si una parte de mí hubiera crecido, cambiando de golpe. ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué quería decirle? Me gustó muchísimo, dije sorprendiéndome, por haberme animado a hablar. Y ella se hizo la boba y miró al cielo. ¿Viste ese pájaro? Dijo señalando algo que se había movido detrás de su arbusto. ¿Qué? Vamos a ver, dijo ella, y se metió entre las ramas. La verdad es que no estaba interesado en ningún pájaro estúpido. Me metí entre las ramas detrás de ella y la agarré de la mano, pero ella, sin soltarme, siguió mirando para acá y para allá. Era muy raro. Tenía un color rojo en las alas, explicó. Mi mano debía estar temblando porque ella me preguntó qué me pasaba. Y entonces ocurrió de nuevo, solo que esta vez fue más largo, más suave y más todo lo que se podía decir. Estábamos allí, y las ramas se movían, y las nubes pasaban, y el mar, y todo parecía girar y girar. Después regresamos a la calle, y finalmente llegamos a la playa. Corrimos hasta la orilla. Mira, señalé hacia la arena, era unos metros a distancia. Fuimos a ver y encontramos 2 gaviotas muertas. Caminando un poco más vimos también un montón de pescados y después, parándonos sobre una roca, volvimos a ver aquella cosa amarilla, allá flotando como una isla. No puede ser la misma, dijo Gabriela. La marea se la tendría que haber llevado. A lo mejor es muy pesada, dije, y vi que ella atrás, por la bajada del camino, llegaba el abuelo Felipe. El abuelo parecía muy molesto. No me hicieron ningún caso, nos explicó. Fui además a este asunto en la comisaría, pero nada. Dijeron que tenían que hacer pruebas, pero ¿no tendrían que venir a ver? Pregunté. Bueno, supongo que sí, pero te dije que creen que soy un viejo loco, y ya sabes que a los locos nunca se les hace mucho caso. Después el abuelo se acercó más a la orilla y dijo que aquella cosa era venenosa. ¿Pero de dónde sale? Pregunté. El abuelo Felipe se agachó y levantó una piedra y la tiró lo más lejos que pudo. La piedra abrió un agujero de espuma en una ola. Tengo mis sospechas desde hace bastante tiempo, explicó. Es algo que están tirando al mar y creo que todos sabemos quiénes son. Me asusté a pensar en los 3 tipos y también al acordarme otra vez que aquel sueño rarísimo que había tenido. Pero el abuelo parecía muy serio y casi contento. Ya van a ver. Muy pronto vamos a solucionar todo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Preguntamos Gabriela y yo al mismo tiempo. También hizo una llamada muy importante, dijo el abuelo, haciéndose el misterioso. Capítulo 13. Como un agente secreto. Esa tarde, después que el abuelo durmió una larga siesta, Gabriela y yo pasamos al rato mirando libros y las tapas de los discos que llenaban la casa. También tuvimos una pequeña discusión acerca de por qué los cuadros de Felipe nunca aparecían personas. Ella decía que al viejo no le debería gustar demasiado a las personas. Yo pensaba que era porque a lo mejor no sabía dibujar gente y que le hacía más fácil hacer árboles y barcos. En realidad no quise contarle a Gabriela que poco después de llegar a casa, el segundo día me había encontrado unos dibujos bastante buenos de una mujer gordita y sin ropa, escondidos dentro de un libro. Pero mientras estábamos que sí y que no, escuchamos el ruido de un motor y miramos por la ventana. Era un auto muy chico, un Fiat 600 celeste y bastante rojo, que acababa de parar frente a la casa. Cuando la puerta se abrió, vimos aparecer una mujer rubia y algo narigona, vestida con chalecos y vaqueros. Después la mujer avanzó y golpeó en la puerta. ¿Acá es lo de Felipe? Preguntó sonriendo con enormes dientes blancos. Ajá, está durmiendo la siesta. Bien, dijo ella. Volvió al auto y abrió la puerta. Y regresó con un bolso grande. Pónelo por ahí con cuidado, me dijo, y volvió otra vez al auto para sacar una caja. Pusimos las cosas arriba del sillón y nos sentamos sin saber qué decir. Vos debes ser el nieto, Marcelo, ¿verdad? Marcos, le dije, mientras mi curiosidad aumentaba, y también la de Gabriela, quien preguntó qué traía en la caja y en el bolso. Son cosas que me pidió Felipe, contestó ella, y miró su reloj de pulsera. ¿A qué hora se levanta?
No tuve tiempo de contestarle porque el abuelo, con sus pocos pelos parados y unas grandes ojeras, entró al living y sonrió. «Llegaste, pensé que no ibas a venir», dijo el abuelo muy contento y después agregó. «Bien, les presento a María. Ella nos va a ayudar con este asunto». Al principio me pareció extraño. María no era muy grande y no ser que fuera una experta, karateca o algo así. No imaginaba de qué manera nos iba a servir contra aquellos tipos, pero cuando ella empezó a sacar cosas de la caja y del bolso, cambié de idea. «¿Dónde pongo las cosas?», preguntó María sacando una cámara de video. «Donde quiera, ya casi es hora de ir», contestó Felipe. Una hora después, los cuatro estábamos tirados en el suelo, escondidos detrás de los árboles y las plantas cercanas al galpón. «Estoy seguro que escuché el ruido varias tardes», explica bajita la abuela María, quien hace girar el lente de la cámara y lo apuntaba hacia la entrada del galpón. Gabriela y yo tiramos juntos detrás de un tronco grande. Nos asomamos apenas agarrándonos de la mano, esperando ver qué ocurría. De pronto, tal como había dicho el abuelo, pasó algo. Un cambio mediano frenó frente a la entrada del galpón y después se metió marcha atrás. La camioneta tocó bocina un par de veces y la puerta se abrió. «No hagas tanto escándalo», dijo enojado uno de los tipos cuando el camionero le saltó de la cabina. «¿Lo tenés?», preguntó el abuelo y María le dijo que sí. Después bajaron unos 6 tallos de metal y los entraron al galpón. El camionero le dijo que en unos días iban a traer más y se fue haciendo sonar la bocina 3 veces. Uno de ellos gritó enojado algo acerca de la madre del camionero, mientras los otros dos volvieron a salir del galpón con un carro en el que había colocado 2 de los tachos. «¿Están locos?», le rezongó otro, quien parecía ser el jefe. «Los tenemos que tirar de noche». «Es lo mismo», dijo el segundo hombre. «Igual nunca hay nadie en la playa hasta ahora». «Sí», dijo el tercero. «Además, esta noche pasa el partido en la tele y no me quiero perder». El jefe se quedó un momento callado y después, haciendo un gesto como de bronca, dijo: «Está bien, pero solo por hoy. Ya sabe que el señor Cortinas no quiere problemas». Miré por el costado y vi que María seguía grabando todo y pregunté si íbamos a seguir hasta la playa y todo eso. Yo tuve que esperar mucho, ya que los hombres entraron en el galpón y el abuelo se arrastró hasta nuestro lugar. «Vamos», susurró. «Tenemos que llegar a la playa antes que ellos». Sin hacer ruido logramos volver a la calle y después salí corriendo. Llegamos a la casa, nos subimos todos al autito. Quedé medio apretado contra Gabriela en el asiento de atrás, pese a que el asunto se ponía cada vez mejor. María hizo girar la llave, el auto se quejó un poco y nada y probó otra vez y el motor volvió a toser. «Es la batería», explicó. «Hace tiempo que debía haberla cambiado». El abuelo dijo que teníamos que empujar. No tenía mucho tiempo ya que debía estar saliendo para allá. El asunto es que tuvimos que bajarnos a empujar como media cuadra hasta que el monstruito celeste arrancó. No subimos de apuro y María aceleró, levantando toneladas de polvo. Llegamos a la playa y subimos por un médano alto, lejos del camino. «Acá está bien», dijo María, arrollándose la arena para observar el lugar. «Se puede ver el fondo hasta el muelle», señaló. Felipe sonrió y se frotó las manos. «Ja, y ahora van a ver esos mugrientos». Gabriela fue la primera en verlos. Eran 3 hombres que bajaban por el otro camino, más angosto y menos usado que el principal. 2 de los tipos tiraban del carro mientras el tercero adelantó y corría hacia el viejo bote. Ya que hacía señas a los otros, trataban de tirar del bote para echarlo al agua. Los otros llegaron con el carro y empujaron la embarcación hacia la orilla. Después volvieron a arrimar el carro y cargaron algunos tachos. Se alejaron remando, mientras el otro se quedaba en la playa vigilando. Y ahí desde el médano el ojo de la cámara de María los seguía con muchísima atención. «Se están alejando un poco, pero igual se va a ver bien», explicó María, mientras yo me sentía súper excitado como una especie de agente secreto en una importante misión. Lo vimos todo. Vimos cómo tiraban los tachos del agua y cómo volvían apurados a la playa. Secaban el bote de agua y se iban llevándose al carro. Felipe miró al cielo. «Todavía hay bastante luz». María miró y dudó. «Sí, creo que sí.
Después bajamos hasta la orilla y esperamos un rato, casi enseguida. Ahí entre las olas verdes y limpias comenzó a formarse aquella misma mancha amarilla, aquella mancha asesina de pájaros y peces estábamos esperando. ¡Los tenemos!, exclamó muy feliz el abuelo y nos abrazó a todos al mismo tiempo. ¡Los tenemos!, repetimos Gabriela y yo mientras María sonreía. Capítulo 14. Paseo nocturno. Esa noche, después que María se fue de regreso a la ciudad, me senté con el abuelo a cenar. ¿Para qué nos ha servir el video?, pregunté, mientras trataba de tragar unos tallarines que parecían hechos de goma. Estamos en la era de la televisión, dijo. Felipe extendió los brazos. ¿Te das cuenta? Toda esa gente encerrada en sus casas, sentados noche a noche en silencio, frente a sus pantallas para ver películas, noticias, comerciales, para verlo todo, agregó y se quedó callado. Yo seguía sin entender, pero no tenía muchas ganas de hablar. Además, no sé por qué, pero de que estaba seguro de que cualquier cosa se le ocurriría al abuelo tenía que funcionar. También pensé que era interesante poder ser como María, bueno, es decir, hacer lo mismo que ella, pero siendo hombre. Pero después me acordé que yo quería ser dibujante y no sabía si podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. El abuelo también estaba muy callado, sentado, frente al fuego de la estufa. Parecía que estuviera muy lejos. Viera como el reflejo de las llamas. Se encendía la cara y le hacía brillar los ojos como de costumbre. Al rato, cuando yo estaba pensando en irme a dormir, el abuelo se levantó de golpe, fue a buscar un saco de lana y me llamó. Lo seguí caminando un buen rato por la calle, pasamos frente a las iluminadas y escuchamos voces que salían por la ventana y se fue. Perdida entre los árboles, el abuelo había agarrado un palo porque de noche siempre aparecían algunos perros, pero llegamos a la playa sin tener problemas. La noche era de un azul oscurísimo. Apenas se podía ver el blanco de las olas cuando chocaban contra la arena. El abuelo encendió un cigarro y dio una larga pitada. Después tosió un par de veces y tuve ganas de preguntarle por qué fumaba si hacía mal, pero me callé. No sé por qué, pero tenía la sensación de que quería mostrarme algo importante. No hay nada, dijo al rato Felipe, agachándose cerca de la orilla como si estuviera algo en el agua. ¿Nada de qué? Es una cosa increíble y mágica que a veces pasa de noche, un verdadero milagro. ¿No será que milagro de la soda?, comenté, y los dos nos reímos. Tenía ganas de preguntarle por qué se había peleado con mi madre, pero pensé que a lo mejor no. No quería hablar de eso. Un milagro, dijo Felipe. Siempre venía a verlo. Con tu abuela era tan. Se quedó callado y le agarré una mano. Tan fantástico, una de esas cosas que está cerquita de nosotros, pero que la mayoría de la gente desconoce. Miré el mar y me dio un poco de miedo. Esa oscuridad gigantesca y misteriosa que se movía casi en silencio me hacía pensar en las muchas cosas que todavía no podía entender. Bueno, hoy no va a ser posible, dijo el abuelo. Además, ya es hora de dormir, agregó. Comenzamos a caminar de vuelta a la casa. El camino me lo pasé pensando en eso del milagro. Se había dicho el abuelo, pero cuando llegamos a la casa me olvidé de todo el asunto de un solo golpe, ya que nos encontramos con algo que hizo que me vinieran ganas de salir, corriendo y no parar hasta esconderme debajo de mi cama. Pero cuando era más chico la puerta estaba abierta. Entramos despacito y vimos que estaba todo desordenado. Los cuadros tirados en el piso, libros, discos rotos, desparramados por todas partes. Tuve ganas de gritar y de llorar. No sé, era todo muy confuso. Pero a ver aquella casi se me puso muy mal. Que me vinieron ganas terribles de ir al baño. Sentí más miedo que nunca y pensé que a lo mejor mi mamá tenía razón, que el abuelo era demasiado loco para cuidar niños. Pero el abuelo me miró como si nada de aquello le importara demasiado. Son nada más que cosas, dijo. Nada más, nada que no tenga arreglo, agregó, tratando de tranquilizarme. Pero no pude tranquilizarme.
Una sombra se movió en la cocina. Capítulo 15. Señor Cortinas. La puerta de la cocina se abrió. Yo aguanté la respiración. Imaginaba a uno de aquellos tipos malvados iba a salir con una pistola láser en la mano, listo para convertirnos en polvo, como decían en las películas. Pero de pronto vimos parecer un señor bastante chico con un cómico bigote finito y un traje gris que le quedaban como 2 tallas más grande. Bien, 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 dijo el señor moviéndose rápidamente los brazos al aire con gesto de marioneta. Así que es usted, ¿eh? Mi abuelo me miró y guiñó un ojo. Sí, soy yo, le contestó. El hombrecito caminaba de lado a lado con las manos agarradas de la espalda. Con las manos agarradas a su espalda. Déjese de pavadas. Usted no sabe quién soy. Yo. Así que no se haga el vivo. El hombrecito pasó frente al abuelo y trató de poner cara de enojado. Por la cara de enojado de un tipo así con bigotito, todo nos resultó gran graciosa que nos pusimos a reír. Basta, gritó furioso el hombrecito. Nadie se burla del señor Cortinas. Ya había escuchado ese nombre. De vuelta nos miramos, pero esta vez con cara seria. ¡Ja! Dijo el señor Cortinas, levantando su puño de muñeco frente a la cara del abuelo. Me parece que ahora entiende. Así que vamos a arreglar este asunto de una vez. No tengo tiempo que perder. El señor Cortinas sacó una billetera gordísima y la abrió. Después agarró un montón de billetes verdes. Vamos, vamos, ¿cuánto quiere, ¿Cuánto? No tengo todo el día. ¿Y por qué me quiere dar plata? Preguntó el abuelo haciéndose el bobo. ¡Ja! El señor Cortinas volvió a caminar alrededor del cuarto con pasos cortos y apurados. ¡Ja! Dijo de vuelta y después se quedó parado mirando por la ventana. Yo los vi. Estaban cerca observando a mis empleados. Y yo los vi allá. Quedé en Medano como una cámara. Una cámara. Usted me quiere arruinar. Así que hagamos negocio. Yo le pago y usted me da el video y asunto arreglado. El abuelo me miró, respiró hondo y largo un soplido. Yo estaba ahí, esperando a ver qué sucedía, cuando el abuelo le contestó algo que no puedo contar. Algo acerca del lugar donde el señor Cortinas ponía a guardar su plata. El cara del señor Cortinas se puso verde. El bigotito se le torció hacia abajo. Ahora parecía un conejo recontraenojado. Lamentable. Fue lo último que dijo el señor Cortinas antes de guardar silencio y salir dando un enorme portazo. Estaba a punto de decirle algo al abuelo cuando la puerta se abrió de nuevo. Eran ellos, los 3 siniestros. Ustedes se lo buscaron, dijo el más alto. Tenía una cuerda. Estuvimos un rato así, sentados, tratando de desatarnos, pero fue imposible. El abuelo, que hacía fuerza y trataba de soltarse, me daba ánimo. No te preocupes, debe estar sacando todo el galpón y nos dejamos acá para que no vayamos a la policía. De pronto vimos bajar volando a Casimiro. Ajá, dijo el abuelo, tratando de alegrarse un poco. Batman al rescate, ahora sí que estamos salvados. Pero Casimiro dio un par de vueltas alrededor de la lámpara del techo y salió volando por la ventana abierta. No hay caso, bromeó el abuelo. Ya no quedan superhéroes. Me habría reído a no ser por una cosa que comenzó a preocuparme entre todas las cosas que los tipos habían roto y tirado. Había también un montón de papeles. Algunos papeles habían caído justo al lado de la estufa leña. Abuelo, exclamé, le hice señas con la cabeza. La cara de Felipe cambió de pronto. Uno de los papeles comenzó a agarrar el fuego. Empezamos a saltar con las sillas puestas, tratando de llegar hasta el papel para apagarlo en pisotones. Pero apenas habíamos dado unos saltos cuando el fuego empezó a extenderse hacia el resto. Gritamos como locos pidiendo auxilio. El abuelo giró que si nos salvábamos iba a dejar de fumar. A los pocos segundos agregó también que dejaría de tomar cerveza. Pero al fuego no le pareció importarle sus promesas. Las llamas aumentaron y amenazaron ahora un sillón. Te quiero mucho, dijo el abuelo. Yo también lloré asustado. Felipe, dijo una tercera voz, y los dos miramos sorprendidos hacia la ventana para ver la cara gorda y súper hermosa de la señora Rosario. ¡Apúrate!, gritó el abuelo. Ella entró corriendo y agarró una manta. Después comenzó a pegarle al fuego hasta que se hizo retroceder en un instante. Desató al abuelo, quien había disparado hacia la cocina,
a llenar un balde con agua. Al rato, con la cara todavía llena de humo, los tres nos abrazamos emocionados, pero abuelo se soltó enseguida. Marcos, tenemos que hacer algo para que no se escape. Después nos pidió que nos acercáramos demasiado, vigilamos el vapor y salió velozmente montando un cob. Voy, en su bicicleta despintada. En el camino, todavía temblando, le expliqué a la señora Rosario todo lo que había pasado. Vimos unas luces que avanzaban por la calle y nos escondimos detrás de un árbol. El camión pasó velozmente frente al galpón. ¡Apúrate, abuelo! Pensé a ver el eléctrico señor Cortina haciendo sujetos de muñecos y los tres hombres apuradísimos sacando tachos. Se va a escapar, dije bajito, y la señora Rosario me agarró una mano y la apretó con fuerza. Capítulo 16. Las manos en la masa. Con mucho esfuerzo los hombres que seguían cargando los unos y unos aquellos tachos rojos, mientras el señor Cortina se movía de un lado a otro, los apuraba. Yo estaba cada vez más nervioso, ya que tenía miedo de que nos vieran y que se escaparan. La señora Rosario me apretaba la mano cada vez con más fuerza y la verdad es que tenía bastante. Mis miedos parecían a punto de romperse, pero no me animé a decirle nada por temor a que escuchara a los tipos. Bueno, ya casi terminamos, dijo uno de los hombres. Ya era hora, sonó chillona la voz del señor Cortinas. Todo es culpa de ustedes. Le dije que tirara las cosas de noche. El hombre se quedó callado, pero con la cara que puso me di cuenta que tenía muchas ganas de gritarle algo al señor Cortinas. ¿Qué vamos a ver con el viejo y el niño? Preguntó finalmente el hombre. ¿Qué vamos a hacer? No sé, ya se me va a ocurrir algo. No somos mafiosos. Los podemos dejar allí para ganar más tiempo, sacar todo y llevarlo todo lejos. Acá siempre los pondremos y tirar en otra playa. Se están por ir, susurró la señora Rosario, soltando por fin mis pobrecitos deditos. Los hombres habían terminado de cargar el camión y uno de ellos estaba cerrando la entrada del galpón. Vi que poco más allá se encendieron los focos de un auto y tuvimos que agacharnos. Seguro que era el auto del señor Cortinas, pensé, y vi a los tres hombres trepando al camión. El motor se puso en marcha y el camión, seguido por el auto, avanzó hacia la salida. Pero de pronto, más allá, aparecieron entre los árboles, vi otras luces como de linternas y escuché unas voces. El camión frenó y el auto azul le chocó por detrás. El señor Cortina se bajó apurado y los gritos, pero cuando llegó al costado del camión, las luces, las linternas los iluminaron. ¡Quietito!, dijo una voz gruesa. Eran policías. Un poco más allá vi al abuelo señalando a los tipos que ahora bajaban del camión. Los policías, que eran como cuatro, rodearon a los hombres y le dijeron algo. Después se escuchó una sirena y vi llegar una camioneta azul y blanca. Recién en ese momento me animé a pararme. Espera, dijo el señor Rosario, pero no le hice caso. Cuando llegué hasta donde estaba el abuelo, los tres hombres y el señor Cortina ya habían sido subidos a la camioneta. Un grupo de tres vecinos se había formado alrededor. Algunos señalaban la camioneta, otros hablaban con el abuelo entre ellos. Una señora preguntaba a todo el mundo para saber qué había pasado. Vi que en medio del grupo de curiosos estaba Gabriela con una pareja. Me di cuenta que podrían ser sus padres. Levanté una mano y saludé, pero ella no me vio. La camioneta arrancó y se fue. Dos policías agradecieron al abuelo Felipe, se subieron a sus bicicletas y también salieron por el camino. Pensé acercarme a Gabriela, pero en fin, estaba con sus padres y me da vergüenza. Me quedé parado como un bobo viéndolo cómo se alejaba con ellos. Y con la señora Rosario, quien seguro le había contado por quinta vez la historia del casi incendio, ya que hacía unos objetos muy exagerados. Cuando todos se fueron, el abuelo se me acercó, me pasó un brazo, parecía más constante y brillante que el sol. ¿Viste? Parece que estos señores no van a molestarnos más. Después se rió, tosió un par de veces y me miró. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te hicieron caso ahora? Bueno, es que María, antes de irse, pasó por la comisaría y le mostró lo que había filmado. ¿Y por qué no vinieron enseguida? Es que estaba cerquita, vigilando al galpón cuando yo pasé y lo vi. Pero prefirieron esperar que sacaran todo, explicó el abuelo mirándome. ¿Qué te pasa? Estás muy serio. Deberías estar contento con lo que logramos. ¿Te das cuenta? Respondió Onto. Ah, la playa limpia, el agua llena de peces. ¿Nunca te fijaste cuándo se levantan las olas en los días claros?
A través del agua se ven miles de peces plateados que aparecen torpelados. Es fabuloso. No contesté. Estaba contento, pero me había quedado con ganas de hablar con Gabriela. Me limité a patear una piedra mientras seguimos avanzando. Sí, y dije muy lindo. ¿Te crees que no me di cuenta? Preguntó Felipe y me sorprendió. ¿De qué? De vos, de Gabriela, de muchas cosas. Traté de poner de cara de yo no fui, pero terminé por sonreír. Ah, el amor, suspiró el abuelo. Y se puso a hacer unos cómicos pasos de baile mientras cantaba, que parecía francés y la luna lo iluminaba como si estuviera en un escenario. Capítulo 17. Mentiroso. Al otro día el abuelo me contó que había hablado con María y que esa misma noche iban a pasar el video en el noticiero de la televisión. Una hora después Gabriela y yo conversamos sentados en la esquina. Es fantástico, dijo ella cuando le contesté lo de la tele. Me di cuenta que me miraba como si yo fuera una especie de héroe o algo así, y me sentí muy importante. Eso a lo mejor me da un beso y todo. Pero se quedó ahí mirando cómo las hormigas avanzaban por un camino entre los yuyos. Pero después tuve que abrir mi enorme boca y decir algo que le iba a estropear todo. Se me ocurrió contarle lo de mi abuelo y su abuela. ¡Mentira!, dijo enojada y me miró. Parecía estar a punto de pegarme. Cierto, yo los vi, insistí. Galea me miró con fuego en los ojos. No te enojes conmigo. Yo no tengo la culpa. Además es cosa de ellos, ya son grandes y mentiroso, volvió a decir ella, torciendo la boca mientras los ojos se le ponían muy brillantes. Estaba a punto de ponerse a llorar y yo no sabía qué hacer. Entonces se fue corriendo y me dejó ahí, como los teleteatros, sin saber qué hacer. Me sentí muy extraño. Es que nunca me había pasado tantas cosas juntas, es decir, el abuelo, los tipos de galpón, haber besado a alguien por primera vez y ahora no sé, era una situación rarísima, tibia y triste al mismo tiempo. Sentí ganas de salir corriendo, de alcanzarla, pero no me animé. Y ahora me pregunté, ¿qué harían los adultos en estos casos? No lo sabía, así que volví a lo del abuelo, me senté a su lado para ver cómo pintaba un cuadro lleno de colores muy fuertes. Después le pedí permiso y puso uno de aquellos discos de blues, y aunque no sabía nada de inglés, me di cuenta que cantaba con una voz ronca y negra y se sentía exactamente igual que yo. El abuelo me miró y sonrió. Estás creciendo, Marco, y eso no fue tan fácil como la gente cree. Dejó a un lado el pincel y me miró por la ventana. De todos modos, tengo dos buenas noticias para vos, dijo después. La primera es que conseguí un televisor prestado para esta noche, así que vamos a ver nuestra gran obra de arte filmada. Ah, dije sin ningún entusiasmo. La otra es que invité a la señora Rosario y a Gabriela a cenar, agregó Felipe siguiendo pintando. Capítulo 18. Cena para 4. La pantalla azulada iluminaba la habitación silenciosa. Sentados los cuatro estábamos callados y muy nerviosos, mientras las imágenes saltaban de un lugar a otro, de una guerra a otra, de un salto a los últimos números de la lotería. Y ahora una información exclusiva, anunció el locutor el locutor con una cara muy seña, y nos arrimamos un poco más. El abuelo Chiste pidió silencio y no estábamos hablando. Estaban ahí. Primero vio el galpón, viéndolo así en la tele, se me ocurrió que parecía una de esas residencias tenebrosas en las películas de terror. El abuelo dijo algo y se puso en pie y la imagen se abría la puerta del galpón e iban pasando las escenas rápidamente hasta que todos veíamos la playa, el bote y los tallos cayendo al mar. Eso, decía Felipe y levantaba los brazos festejando y apretando los puños. Ahora van a ver. Yo me sentía muy extraño y emocionado. Ahora entendía un poco más lo que había dicho el abuelo sobre el poder de las imágenes. Y pensé cuánta gente estaría viendo esto que nosotros habíamos grabado. Miré a Gabriela, pero ella estaba muy quieta, con los ojos clavados en la pantalla, sentada, derechita, al lado de la señora Rosario, quien repetía una otra vez, muy bien, Felipe. Amigos, las imágenes han sido muy elocuentes. Le informamos que 4 personas, entre ellas un conocido empresario, fueron detenidas en relación con este caso, dijo el locutor. El abuelo volvió a lanzar algunas exclamaciones. Abuelo, dije hablando bajito.
Ahora sí que se terminó, exclamó el abuelo, bailando solo por el cuarto. Minutos después nos sentamos para la cena especial que había hecho el abuelo. Una cosa llamada riñoncitos al no sé qué. Cuanto que a mí, para ser sincero, me parecía algo bastante repugnante. Casi sin darme cuenta me senté del mismo lado de la mesa que Gabriela, pero ella nada de nada, seguía ahí, ni siquiera me miraba. ¿Cómo podría haberse enojado tanto? No lo sabía. A lo mejor Gabriela había querido mucho a su abuelo, pero la señora Rosario era viuda desde hacía cuantos años, igual que mi abuelo, pese a que había dicho Felipe acerca de que la gente se sentía sola. La señora Rosario estaba del otro lado de la mesa, cortar pan en rodajas y Felipe llegó desde la cocina con una enorme bandeja imitando la boca del sonido de trompetas. Comí lo que pude y traté de no poner cara de asco. El abuelo, a quien nunca había visto tan contento, se la pasó hablando y hablando de los tipos. Que la televisión, que el video, que la noche, que la felicidad y todas esas cosas. Y yo miraba de reojo a Gabriela, quien a veces parecía reírse, pero volvía a quedarse seria. Bueno, dijo de pronto Felipe, comiendo con una voz más seria. Ustedes, o sea, nuestros nietos, pensamos que estarán acá cenando para festejar el noticiero, ¿verdad? Los dos movimos la cabeza. En parte es así, pero también hay algo más. Una cosa muy importante que Rosario y yo queríamos decirle para que hiciera los primeros en todo el mundo en saberlo. Sentí que la comida se me tragaba en la garganta. Miré a Gabriela y vi que me miraba con cara de susto. Así que decidimos, bueno, no sé cómo decirlo. Gabriela abrió los ojos muy grandes y miró a su abuela. La señora Rosario parecía muy nerviosa y decía bolitas con las amigas de pan. Vamos a casarnos. Soltó finalmente Felipe y a mí me dio un ataque de tos que casi se me hace llorar. A mi lado Gabriela se había convertido en una estatua. ¿Y? Preguntaron los dos abuelos, al mismo tiempo esperando nuestro comentario. Yo, qué bien, dije sin saber qué hacer. Claro que sabía que la gente que se puede casar de nuevo, es que no imaginaba a mi abuelo, es decir, bueno, ustedes ya saben. Bueno, salió del cuarto y regresó con una botella de vino. Esto hay que celebrarlo, dijo, y contó que era un vino francés que guardaba de hace no muchos años. Sirvió un poco a la señora Rosario y se llenó un vaso hasta el borde, y los dos levantaron sus vasos y brindaron. Nosotros hicimos lo mismo con los vasos de refresco. Volví a mirar a Gabriela, al menos ella sabía que ahora yo no le había mentido, y en una de esas me perdonaba, pero nada. Ella seguía ahí, tan cerca y tan lejos, como si no pudiera alcanzarla ni con el auto de la Fórmula 1. Un par de horas después, cuando ya nos cansamos de mirar el fuego de la estufa y escuchar los mismos discos antiguos, el abuelo prometió que la noche siguiente nos llevaría a conocer su famoso milagro. Ya van a ver, dijo extendiendo sus brazos, la magia del gran Felipe, agregó haciendo una reverencia para despedir a la puerta a la señora Rosario y a Gabriela. Yo saludé desde mi silla y la verdad es que sentía bastante mal por haberla enojado de esa manera, aunque no estaba seguro que fuera mi culpa. Me fui a dormir pensando que me gustaba soñar con estar con una enorme nave espacial, una nave muy brillante que pudiera ir de un planeta a otro y me dejara por un tiempo de la Tierra donde había tantas cosas difíciles de entender. Capítulo 19. Luces en el agua. Nunca había visto una noche así. Trillones de estrellas marchaban en el cielo sin luna. El silencio era muy fuerte. Podíamos escuchar las olas que rompían suavemente a lo lejos en la playa. El abuelo Felipe y Rosario caminaban descalzos, unos pasos adelante agarrados de la mano, riéndose todo el tiempo a medida que nos acercamos a la orilla del arroyo. Más allá, Gabriela y yo caminamos en silencio, mirando a veces las estrellas, a veces a la orilla misteriosa que estaba cada vez más cerca. En realidad, no había tenido que hacer ningún esfuerzo para lograr que la vela aceptara venir, ya que por la tarde Felipe se había puesto de acuerdo con Rosario para la supuesta expedición mágica que tanto parecía alegrarlo. Mientras caminaban los observaba reír y saltar. Para no pisar algún cangrejo distraído, pensé que algo estaba mal, es decir, estaban ahí los dos viejos saltando, chillando, felices como niños. Y ahí estábamos nosotros, Gabriel y yo, caminando callados y muy serios, como unos viejos amargados, sin animarnos, sin decir nada. No cambies de canal, gritaba el abuelo. En instante, ¡chachán! Magia. Y después agregó algo que no entendí. Y la señora Rosario rió de nuevo. ¿Están contentos? Me animé a comentar. Ajá. Silencio, bien. Si está
Ella no quería hablar, yo quería hablar. Aunque no tenía experiencia en estos casos, pensé que las mujeres a veces podían ser medio difíciles. Al fin y al cabo, yo no le había mentido y no entendía por qué todo el asunto de nuestros abuelos le molestaba tanto. Estaba a punto de decirle otra cosa, algo como, bueno, no sé, me da un poco de vergüenza decirlo, en fin, cuando de pronto sucedió algo increíble. Caminamos sobre la arena mojada de la orilla, cuando Gabriela señaló algo y gritó, ¡Mira! Las huellas de Felipe y Rosario, quienes seguían unos pasos adelante, se iluminaban sobre la arena. Cada vez que pisaban eran como si estuvieran un montón de lucecitas que después de un segundo a otro volvían a apagarse. Miré hacia abajo y vi lo mismo que sucedía con nuestras pisadas, y sentí una emoción muy grande, aquello era mágico. Mira ahora, dije saltando sobre la arena, parecía llenarse de chispas. Sí, contestó Gaby y le sonrió. Estábamos tan maravillados que no nos dimos cuenta de que Felipe y Rosario se habían acercado a ver lo que nos pasaba. Harry o Felipe, ¿es que todavía no vieron nada? Después, imitando el movimiento de un mago, se quitó el buzo y la camiseta y comenzó a bajarse los pantalones. Abuelo, protesté. Tranquilo, tranquilo, contestó el viejo. Tengo mi traje de baño. Mientras la Rosario protestaba diciéndole que le iba a hacer mal, el abuelo Felipe tomó carrera y de un salto se zambulló en el agua, como una explosión de miles y miles de lucecitas que se sentieron en el círculo alrededor de esas luces muy suaves y pálidas. Como diminutos fantasmas bailando en la superficie, el abuelo se levantó con el agua hacia la cintura y volvió a abrir los brazos como siempre hacía. Tuve ganas de correr y tirarme al agua también, pero Gabriela reía como una loca y la señora Rosena insistía en pedirle que saliera, que se iba a enfriar. Lo cierto es que brillaba. El abuelo brillaba, después se agachaba y golpeaba la superficie con los puños y volvía a encenderse, a apagarse, a encenderse y a apagarse. Creí que estaba soñando, pero me sentí tan feliz de saber que todo lo que veía era cierto, que no supe qué hacer, si reír, gritar, correr o abrazar a Gabriela o darle un beso. El abuelo salió por el fin del agua y empezó a dar saltitos para tratar de secarse un poco. La señora Rosario, quien por lo visto ya conocía muy bien, se había venido preparada, sacó una toalla de un bolso y le ayudó a secarse. Ay, dijo el abuelo, qué noche increíble. ¿Lo vieron, ¿Lo vieron? Contestaron que sí. El abuelo respiró muy profundamente, tragándose el aire de la noche y el olor a sal, y hasta el brillo de las estrellas se vistió. Rápidamente se nos acercó y nos agarró a los dos. La magia, dijo, siempre está ahí, si uno sabe dónde buscarla. Miré la superficie oscura de nuevo. Quería preguntarle muchas cosas sobre las lucecitas fluorescentes, la magia, la vida y todo, pero no me animé. Sabía que había una explicación para lo que habíamos visto, pero pensé que a veces saber el secreto de las cosas puede arruinarlas. ¿No quieres saber?, preguntó el abuelo, adivinando mis pensamientos. No, ahora no. Después contesté. Mejor así, sonrió. Y se fue otra vez con la señora Rosario dejándonos solos. Vi que Gabriela me miraba y me sonreía, así que le agarré de la mano y empezamos a seguir las huellas iluminadas de esos viejos locos que ahora cantaban juntos una canción antigua. El abuelo más loco. Después de esa noche pasaron otras hasta que mis vacaciones llegaron a su final. En esos días hicimos muchas cosas. Pinté un cuadro, seguí viendo a Gabriela todo el tiempo, le ayudé al abuelo a construir el último invento, una especie de máquina llena de tubos de goma que iba a servir para pintar cuadros automáticos. Orgulloso, el abuelo no había querido probarla hasta que llegara papá, diciéndole que yo lo quería sorprender. Pero finalmente cuando papá vino a buscarme, Felipe cambió de idea y decidió esperar un poco más. Esa tarde salí a caminar para despedirme de Gabriela y nos prometimos que nos íbamos a escribir muchas cartas y que yo volvería en las vacaciones de verano. Después me despedí del abuelo con un abrazo muy grande y muchas ganas de llorar, pero me aguanté. Pero el auto arrancó y empezamos a alejarnos. Papá empezó a preguntarme cómo le había pasado con el abuelo. Supongo que no te habrías metido en algún lío, ¿no? No, para nada, contesté. Y casi se me escapa una carcajada. Todo estuvo muy tranquilo, pero tuvimos que parar. Algo había explotado en la casa del abuelo. Papá frenó y dio la vuelta, pero cuando bajamos y entramos corriendo a la casa nos encontramos con la imagen del abuelo que desde esa época conservó como la más clara y querida de todas. La imagen del abuelo más loco del mundo, manchado de todos los colores posibles.
explicando con una sonrisa que su máquina de pintar de cuadros necesitaba algunos ajustes. Bueno, niños, espero que les haya gustado este cuento, El abuelo más loco del mundo. Entonces nos vemos en el próximo libro. Adiós.